Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa de esta noche de miércoles, en el que, como todos los miércoles y jueves, pues tendremos nuestra entrevista personal y después el tiempo de debate, de análisis, de tertulia con nuestros invitados. En el tiempo, para la entrevista personal vamos a hablar de algo que preocupa y ocupa sin duda a todos, que es el dinero, los impuestos, la situación económica. Acompáñenos, aquí comienza una noche más. Y en nuestra entrevista personal de hoy, como les decíamos, pues vamos a hablar de lo que está preocupándonos prácticamente a todos, porque afortunado aquel que no se sienta preocupado por ello, que es el tema del dinero, el tema de los impuestos, el tema de la economía y los tiempos que nos tocan vivir. Para hablar de estos aspectos se encuentra esta noche con nosotros, le damos la bienvenida y paso a presentarles a José Pedreira, él es catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues entonces, ¿tiempos muy malos los que nos toca vivir o son la antesala de algo peor? Y lamento tener que empezar con algo tan pesimista. Yo creo que realmente son la antesala de lo que nos espera. Creo que el año 2023 va a ser un año mucho más duro que este 2022, donde todavía no se ha notado la recesión y la crisis realmente que está habiendo a nivel mundial. ¿Esa crisis viene marcada por la actual guerra, como parece que ahora todo es culpa de la guerra, o la arrastramos desde el COVID que tanto daño nos hizo, a algunos con consecuencias incluso fatales e irremediables? Evidentemente la arrastramos desde el COVID. Ya en el COVID empezó a haber roturas de stock, se empezó a ver subida de determinados productos que no llegaban desde China, la crisis que hubo de los chips, etcétera, que recordaréis. Y todo eso pues, es la antesala de la situación actual. Los gobiernos, para paliar la situación del COVID, imprimieron dinero, dieron liquidez al Banco Central Europeo a tipos cero. Eso generó también demanda y esa demanda es la que ha hecho aumentar, lógicamente, la inflación y que ahora tenga que tomarse medidas correctoras de esa situación. ¿Y la guerra es achacable? ¿Todo es achacable a la guerra o la guerra puede con todo? La guerra lo que ha hecho es acrecentar o agravar el problema. Desde el momento que generas una tensión geopolítica dentro de Europa, porque no deja de ser dentro de Europa, muy cerca de nuestras fronteras, eso tiene una repercusión evidente. Va a haber un coste de reconstrucción de Ucrania, hay una posición de la Unión Europea de apoyo abierto y decidido, y evidentemente eso también influye en que los mercados económicos se contraigan y que generen esa situación de crisis. Pero, por ejemplo, ahondando en ese tema, una vez finalice, esperemos que más pronto que tarde, la guerra, citaba usted la reconstrucción de Ucrania. Cuando, por ejemplo, un país o un continente queda devastado por la guerra, tenemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, llega un momento de expansión porque hay que reconstruir ese país, se genera mucho empleo, hay que... ¿eso sería un foco de oportunidad? Eso sería un foco de oportunidad, eso que todo el mundo espera. Lógicamente, si la guerra terminase, seguro que las bolsas europeas repuntan automáticamente. Claro. ¿Con un plan Marshall o sin él, no? Con un plan Marshall o sin él, entiendo. Yo creo que evidentemente va a tener que haber un apoyo, un plan Marshall de la Unión Europea. No me cabe la menor duda. ¿Cuáles son los mayores problemas que en estos momentos afronta el sistema tributario español? Pues el mayor problema que tenemos en el sistema tributario español, yo creo que lo estamos viviendo, que es la competencia entre comunidades autónomas y el camino que quiere tomar el Estado de recentralización de algunos impuestos o algunos tributos. Yo creo que va a ser un camino un tanto erróneo y errático, porque realmente no se está prestando atención a los impuestos que realmente gestiona ella, que gestiona la propia administración estatal, ¿no? Tenemos una reciente directiva de IVA que pide modificar los tipos de gravamen en el IVA y que se haga un ajuste de qué productos van a estar a tipos reducidos o superreducidos, lo que va a generar tensiones y debates. Tenemos un impuesto sobre sociedades en el que se pretende establecer una tributación mínima a las sociedades y la imposibilidad de practicar determinado tipo de deducciones. Estamos en un mercado globalizado, donde deslocalizar sociedades mercantiles pues, es bastante sencillo. Y yo creo que el camino que siguieron otros países, generando una competencia fiscal, digamos, perniciosa, como hizo Irlanda o como ha hecho Luxemburgo en su momento,
Tampoco es lo que tenemos que hacer desde España, pero no podemos intentar poner trabas a las empresas españolas porque lo que harán será deslocalizar determinados centros a otros puntos de la Unión Europea. De hecho, muchísimas multinacionales españolas tienen centros de coste ya imputados en Holanda o en Irlanda. Claro, pero por ejemplo, Irlanda, el ejemplo irlandés que usted pone ahora, en algunos medios, en algunas ocasiones, hace unos meses al menos, se alababa el cómo se estaban haciendo las cosas en Irlanda. Dice, mira en Irlanda cómo lo hacen. A ver, en Irlanda lo que han conseguido, sobre todo porque tienen un buen convenio de doble imposición con Estados Unidos, es atraer mucha multinacional americana que quiere introducirse en Europa a que tenga su base de operaciones en Irlanda. Entonces, operando desde Irlanda, las grandes compañías norteamericanas, ya atraes un flujo económico importante y luego generas unos puestos de trabajo, digamos, de alto nivel añadido, porque estás buscando gente con titulaciones superiores, lo que también te hace reactivar tu economía de nuevo. Claro. Citaba usted también hace un momento esa, llamémosla así, guerra o competencia entre comunidades. Bueno, está polarizada Madrid, por ejemplo, con la señora Ayuso, que dice hay que bajar los impuestos todo lo que se pueda, mientras que otras comunidades, por ejemplo la nuestra, dice no, los impuestos tocarlos lo mínimo, por no decir nada. ¿Esto qué provoca? Porque al final te da una idea de un país taifa, de decir, bueno, unos sí, otros no. A ver, el problema viene desde prácticamente la aprobación de la Constitución, cuando se reconoce al País Vasco y Navarra su propio régimen fiscal. Y los primeros problemas vinieron con las famosas vacaciones fiscales vascas y una serie de incentivos que hubo en aquellos territorios. A medida que en el año 94 se transfieren más competencias a las comunidades autónomas, lógicamente hay que transferirles mayor potestad de autosuficiencia financiera, de decidir cómo financian esas competencias, lo que se hace con la Ley de Cesión de Tributos del año 96. Entonces, en ese momento, el Estado opta por transferir determinados tributos a las comunidades autónomas para que la recaudación sea de ellas 100% y que al mismo tiempo se encarguen de cubrir determinadas competencias que el Estado deja de prestar y que transfiere a las comunidades autónomas. Imaginemos sobre todo sanidad y educación, que en Asturias se lleva más del 60% del presupuesto. ¿Qué ocurre? Que si los impuestos que me transfieren o la parte del pastel que me transfieren es pequeña o no genera suficientes rentas para cubrir mis gastos públicos, yo tengo que subir mi presión fiscal. Otra opción que tengo es decidir que presto menos servicios o que los presto con menor calidad o que soy más eficiente en mi gasto público y tengo un mejor control de mi gasto. Y esto me permite bajar la presión fiscal. ¿Qué ocurre? Que como ciudadano yo puedo decidir si quiero recurrir a mayores servicios públicos o mejores servicios públicos o me interesa más una comunidad autónoma donde me graban menos, aunque algún servicio no me lo den porque ya me lo proveo yo de forma privada. ¿Qué pasa? Que hace que algunos territorios sean atractivos para gente de rentas altas. Entonces la gente de rentas altas se decide deslocalizar a esos territorios donde su fiscalidad es muchísimo más baja y donde si tiene necesidad de algún servicio público, pues tiene competencia privada y se lo puede proveer con sus rentas, ¿no? A la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿qué le ocurre? Que en el momento que baja la fiscalidad empieza a traer contribuyentes de rentas altas. Estos contribuyentes de rentas altas tienen que trasladar su domicilio a Madrid, tienen que empezar a consumir en Madrid. Parte de la recaudación del IVA también se reparte entre las comunidades autónomas. Parte del IRPF está cedido a las comunidades autónomas. Si yo me quedo con las rentas de esa gente de nivel alto, en el 50%, me estoy quedando con contribuyentes que están a lo largo de muchos años contribuyendo y no espero a que contribuyan en el momento del fallecimiento. O igual no me interesa gravar el impuesto sobre el patrimonio porque lo que quiero es que adquieran inmuebles que cada vez valen más en la Comunidad de Madrid. Y hago que el patrimonio neto se revalorice. Entonces son políticas que cada comunidad autónoma decide qué quiere hacer. De hecho, el ejemplo está en que Andalucía ha seguido el modelo de Madrid y en los 2 últimos años ha mejorado mucho económicamente. Y sin embargo, bueno, aquí seguimos encastillados en la misma política fiscal y no conseguimos despegar. A mí me hacía gracia esta mañana, yo estaba escuchando al consejero de Ciencia hablar que iban a hacer una campaña para atraer a nómadas digitales y lo que se les olvida decir es que ese nómada digital, si viene aquí, va a pagar bastantes más impuestos que residiendo en Madrid o que residiendo en Andalucía. Entre estar en una playa andaluza y pagar menos impuestos o venirse al norte, si te gusta el frío y la lluvia, pues igual vienes. Pero yo creo que la parte fiscal lo estamos viendo con los youtubers, con los influencers que se están marchando a Andorra, ¿no? Evidentemente son trabajos que son nómadas, que te puedes deslocalizar fácilmente. Tienes una competencia en Portugal, tienes una competencia en Andorra, simplemente porque tengas un paisaje bonito no vas a atraer a la gente. Entonces, aunque sea simplificándolo mucho, entiendo que hay una receta buena y una mala. Lo que tienes que tener es, por una parte,
el listado de tus gastos y un buen control de tus gastos. Esto es como una casa. Sí. Y luego tienes que ver cuánto tengo que ingresar para cubrir esos gastos. Correcto. El problema que hay en España es el gasto público. Si nos fijamos en el gasto público del Estado, simplemente, no ha dejado de crecer desde la democracia. Todos los años se gasta más que el año anterior. Sí. Y da igual que han sido momentos de crisis, de recesión, de apretarse el cinturón, el gasto público no ha bajado. Claro, si el gasto público no conseguimos que baje o se contenga, es impepinable que tengamos que subir los impuestos, porque no hay otra forma de hacerlo. Para mantenerlo. Ya. Bueno, cuando fue la pandemia del COVID, que señalábamos antes, hubo ayudas, hubo línea de ayudas, hubo línea de subvenciones. Actualmente, ¿esas líneas deberían activarse o aún no es el momento de calcar ese botón, si es que hay que calcarlo? El problema de muchas de esas ayudas es que no discriminaron bien. Hubo sectores donde no llegaron de la manera que era adecuada. En otros sitios ha habido un exceso de sobrevaloración, sobrefinanciación en forma de ayudas. Y en buena parte son causantes del problema inflacionario que tenemos ahora mismo. De tal manera que yo no creo que sea el momento de seguir dando ayudas, aunque vemos que el Gobierno de España sigue por ese camino, y de hecho mismamente esta mañana veíamos que se va a llegar a un acuerdo para, digamos, que se refinancien las hipotecas por parte de los bancos, lo cual habrá una contrapartida a las entidades financieras, no os quepa duda. O estamos viendo las noticias de que el sector del transporte por carretera pues ahora quiere que se financien los viajes en autobús y que sean gratuitos durante todo el año que viene. Claro, todo eso, el dinero sale de algún sitio. Y obviamente sale del presupuesto. Si seguimos financiando actuaciones que igual no es necesario financiar, pues claro, veremos qué tipo de viajes financiamos y para qué, o en qué condiciones. O cuando estamos hablando de, vamos a dar el bono cultural a los jóvenes. A ver, realmente tenemos que dar indiscriminadamente 500 euros a todos los jóvenes sin ver cuál es su nivel de renta o de riqueza para poder acceder a determinados servicios culturales. O la bonificación de la gasolina. Necesitamos bonificar a todo el mundo la gasolina. Es igual el que tiene 100 millones en el banco y solo coge el coche para ir a jugar al golf que el que necesita el coche para ir a trabajar. Yo creo que están dando muchísimas ayudas que no están discriminando bien quién debería ser el beneficiario de las mismas. Claro. Eso nos lleva a lo que se conoce popularmente como la paguita, ¿no? o la paguina. Entrar en esa senda es un camino tremendamente peligroso porque si acostumbras a una persona a eso, el día que se lo quites... Tienes el problema de que estás acostumbrando a la gente a recibir ayudas y subsidios sin necesidad de tener que desplazarse a trabajar o con una reducción de jornada que es muy cómoda, entonces no quiero volver a trabajar a jornada completa porque como que están suplementando y estoy ganando prácticamente lo mismo y tengo la tarde libre para estar haciendo mis actividades o mis hobbies. Eso genera un problema, genera una distorsión. Pero el problema mayor va a ser cuando se empiece a contraer la economía el año que viene, que va a ocurrir, y la recaudación fiscal baje. Porque entonces no voy a poder cubrir todas esas ayudas que estoy comprometiendo, porque estoy haciendo un presupuesto que sigue siendo expansivo. Y claro, yo dudo mucho que la recaudación por IVA o que la recaudación por impuestos sobre sociedades el año que viene vaya a ser la misma que este año. ¿Cómo se puede, o qué medidas serían oportunas para mejorar la fiscalidad de las empresas? Porque a fin de cuentas, el tejido empresarial español, en una gran medida, quitando las grandes marcas, las grandes firmas, está compuesto por pymes e incluso micropymes. Efectivamente, el tejido empresarial sobre todo son pymes y micropymes. De hecho, una de las medidas que plantean en los presupuestos del Estado es bajar el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades a las micropymes para intentar darles un poco de respiro al año que viene. Me parece que es una idea acertada en el momento actual. Pero yo creo que más que la vía del ingreso, creo que lo que le interesaría a las empresas es cierta seguridad jurídica, sobre todo porque tienes una inspección de Hacienda y empieza una continua discusión si determinados gastos son deducibles o no, si son imputables a la empresa o no, si realmente se está utilizando determinado gasto o no para la actividad empresarial. Yo creo que aquí tendríamos que irnos a unos parámetros más objetivos, evitar esta litigiosidad, que en el fondo es lo que muchas veces al empresario le genera un trastorno en el día a día de su actividad económica. Y la discusión, la más habitual, el coche. ¿Qué ocurre con el coche de empresa? ¿Es deducible el coche de empresa o no es deducible el coche de empresa? ¿Cuánto usas el coche para la empresa y cuánto usas para tus actividades particulares? Yo creo que aquí habría que ir a sistemas que hay en otros países, que es, por ejemplo, establecer módulos objetivos. Te dicen, usted puede tener un coche hasta 24.000 euros. Deducibles 24.000 euros por el vehículo. Si usted decide comprarse un Porsche Cayenne, no tenemos por qué todos los españoles estar financiando el 50% del IVA de ese Porsche Cayenne
y el coste de ese Porsche Cayenne que usted tiene en la empresa, porque no es un coche realmente necesario para la actividad empresarial. Claro. O sea, es un coche que a usted le gusta tener un Porsche Cayenne, pero con un coche de 24.000 o de 30.000 euros hay coches muy dignos para cualquier tipo de trabajo, ya sea un abogado, ya sea un empresario, para poder desplazarse a efectuar sus trabajos. Sí. Entonces yo creo que tendríamos que ir más a establecer esos regímenes objetivos de gasto y poner unos topes y evitarnos todos estos litigios, y las empresas estarían mucho más tranquilas y sería mucho más eficiente casi que las medidas tributarias. Citaba usted lo que hacen en otros países, ¿no? Vamos a ver, muchas veces el éxito consiste en copiar lo bueno, tampoco hay que estar inventando todos los días, ¿no? En otros países de nuestro entorno, lógicamente, ¿la situación es copiable o dices, no, si me asomo a la ventana y veo al vecino, está tan fastidiado como yo? A ver, ahora mismo lo de copiar está complicado. ¿Por qué? Porque no todas las estructuras económicas en los Estados miembros de la Unión Europea son las mismas. Nosotros dependemos mucho del sector servicios, cada vez tenemos menos sector industrial. Sí. Y nos ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que si vivimos de los servicios, del turismo, etcétera, las medidas que van más enfocadas al ámbito empresarial que pueden adoptar en países más del norte de España, de Europa, aquí no nos van a servir. No servir. Si nos fijamos en nuestros vecinos del sur, están bastante peor que nosotros. No nos vamos a mirar en Italia o en Grecia. Entonces, no es que estemos mal, pero yo creo que deberíamos de tener una contención del gasto público, ahora que todavía estamos a tiempo, importante. La mala situación de España o las medidas que se toman benefician a Portugal. Quiero decir, Portugal es como el que está, muy bien, tú no lo quieres, ven para acá. Portugal lo que está ahora es jugando a hacer un poco de dumping fiscal para atraer a contribuyentes de rentas altas. En el fondo lo que decía la Comunidad de Madrid. En el fondo dice, bueno, ¿a mí qué me interesa? Me interesa tener una serie de contribuyentes europeos que vengan a residir a mi país, que reactiven mi economía, que se quieran comprar casas muy caras, que quieran ir a mis restaurantes, que quieran mover y dinamizar mi economía desde el punto de vista, digamos, de este sector servicios, ¿no?, que tenemos en España. Es decir, yo no quiero el turismo de masas, prefiero, digamos, el turismo de élite y quiero los jubilados de oro de la Unión Europea. Entonces se quiere convertir en una especie de Florida en Estados Unidos, ¿no? Que la gente que tenga mucho dinero se vaya jubilada a Florida, se tenga su buena casa, su buena mansión en los alrededores de Lisboa, en Estoril o en el sur de Portugal, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el comentario a nivel calle, lógicamente, es Portugal espabiló mucho. Portugal ya no es lo que era, Portugal espabiló mucho, textual. Te dicen, Portugal espabiló mucho. ¿Cómo han hecho los portugueses para...? Fijémonos, Portugal es un país mucho más pequeño que España, es un país que fue intervenido y donde hubo un recorte del gasto público salvaje por parte de la Unión Europea, y no les acaba más remedio que darse cuenta de que tienen que atraer gente que tenga rentas altas. Con el propio Producto Interior Bruto portugués y con la economía portuguesa no tienen forma de crecer. Entonces no te queda más remedio que decir, bueno, ¿qué hago? Pongo un régimen atractivo para que se venga a jubilar la gente a Portugal y se traiga su dinero a Portugal. Claro. Bueno, cuando la anterior crisis, no hablo de la del COVID, hablo de la anterior porque ya nos van tocando unas cuantas, se dijo, España tiene que cambiar su modelo productivo. No puede ser que se viva de la construcción, de la hostelería, pero claro, quizás se dijo como si cambiara el modelo productivo fuera del viernes tenía un modelo y el lunes ya tengo otro. ¿Esto es una utopía o es cambiable o debería cambiarse o deberías decir, no, mira, mi modelo es este, lo que voy a hacer es mejorarlo? A ver, yo creo que hay dos cosas evidentes. Tenemos un modelo que es el que hay, que es el turismo, que es uno de nuestros principales motores económicos. Tenemos una ventaja competitiva evidente, tenemos muchísimo sol, tenemos una infraestructura hotelera muy buena, y eso no hay que olvidarlo y hay que mantenerlo, incluso potenciarlo. Pero es curioso que España tiene otras oportunidades que no se están utilizando. España, la zona de Almería y Murcia son los sitios de más sol del planeta. Del planeta, no estamos hablando de Europa. Pues claro, tenemos energías solares, tenemos una serie de elementos que tenemos que potenciar el establecimiento de plantas y generadoras de energías alternativas que hoy en día son muy interesantes y que España tiene la posibilidad de aprovecharlas. Tenemos muchísima costa, tenemos mucho viento, tenemos muchos elementos competitivos buenos. ¿Qué te pasa? Que tenemos que apostar ya casi por, digamos, sectores realmente nuevos o novedosos. Ahora mismo la pandemia del COVID-19 nos permitió ver que se puede deslocalizar el trabajo.
Hemos visto cómo se han abandonado muchísimos grandes edificios en los centros de las ciudades y grandísimas oficinas, que ahora no hace falta que todo el mundo esté en la oficina fichando de X horas, ¿no? No tenemos por qué tener tanto transporte. Yo creo que acudiendo más, porque además tenemos gente formada muy buena, estamos perdiendo muchísimos universitarios muy formados en ingeniería, medicina, que se acaban marchando de España. Yo creo que tenemos que aprovechar nuestras capacidades en ese sentido para crear trabajos, digamos, de valor añadido y volcarnos más pues, en estos sectores tecnológicos, de las ingenierías, el medio ambiente, que sí que van a tener un tirón muy importante dentro de la Unión Europea, donde España se puede posicionar. Pero eso no lo hacemos de hoy para mañana. Evidentemente que no, pero tenemos empresas en esos sectores que a poco que ayudemos a que avancen o crezcan, podemos ser una potencia. Estamos viendo ahora mismo con Iberdrola y las energías renovables, cómo está la cotización de la acción. Fue una empresa que apostó por ese tipo de energías hace años y ahora mismo es líder del sector, se ha comido otras hidroeléctricas, ¿no? Otras compañías eléctricas. Y yo creo que tenemos mimbres para poder hacerlo bien, pero tenemos que cambiar un poco, no es volver al sector productivo, digamos, de hacer barcos o de la chapa o del acero, porque al final, ¿qué nos quedan? Astilleros muy puntuales que hagan cosas de alto valor añadido, pero no el gran megabarco, porque no podemos soldar al precio que te sueldan en el sudeste asiático. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar es ver ese nicho que antes era más el de los países nórdicos, cuando empezaron los teléfonos móviles, etcétera, si os acordáis, pues toda esa parte de ingeniería, que ahora mismo hay ingenieros muy buenos en España, hay mucha gente en esos sectores, en informática, etcétera, tenemos que aprovechar y cambiar ese chip productivo, pero hacia ese tipo de sector, más bien. Pero, por ejemplo, citaba usted, España es una potencia turística, lo lleva siendo desde hace décadas. ¿Estamos aprovechando bien todo ese tirón? Como hacía Portugal, ¿no? Lo que me comentaba ahora, que vengan a jubilarse. Por ejemplo, Mallorca está colonizada por población alemana que se jubila y dice, me voy al sol. Pero no hay Ministerio de Turismo desde tiempos de su excelencia. Bueno, pero yo creo que esto ya es como cuando tienes un gran portaaviones que él solo por su inercia avanza, ¿no? Tenemos grupos hoteleros muy potentes, posicionados a nivel mundial, grandes fortunas españolas son muchas del sector del turismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que permite que el sector turístico por sí mismo ya está lanzado, ya sigue funcionando y él mismo sabe el camino que tiene que tomar. Se regula, ¿no? De algún modo. Bueno, quería preguntarle también, ¿la clase media en España peligra? Por ejemplo, antes cuando nos estaban colocando los micros hablábamos de Iberoamérica, ¿no? Donde el que es rico es muy rico, el que es pobre es muy pobre. Siempre se comentó, o yo muchas veces lo escuché, que la gran riqueza de España es tener una clase media muy grande y muy potente en este caso. Actualmente, crisis tras crisis, una tras otra, un golpe tras otro, ¿peligra la clase media en España? A ver, yo creo que la clase media, ya no diría solamente en España, diría en Europa, no peligra. Y no peligra porque hemos tenido un mecanismo, que es la Unión Europea, y una moneda única. Y de hecho lo hemos visto que cuando ha habido tensiones en algunos países se optó por la intervención para que no arrastrase la moneda y a los demás. Aquí no vamos a ponernos en una situación como en Argentina, con una devaluación continua de la moneda, o que pasa en algunos países sudamericanos, porque precisamente el gobierno no puede hacer ese tipo de políticas. Entonces yo creo que estamos un poco más seguros, o tenemos un salvavidas, que es estar unidos a los demás europeos, ¿no? Yo creo que eso nos va a permitir capear mejor las crisis. Claro. Hay que hablar también del mecenazgo. Le leía unas declaraciones donde decía, Asturias debería tener sus propios incentivos al mecenazgo. A ver, la competencia en materia cultural está transferida a las comunidades autónomas desde el año 94 y muchas comunidades autónomas han establecido distintos incentivos al mecenazgo que no necesariamente tienen que ser incentivos fiscales. Hay incentivos muy variados. Hay comunidades autónomas que lo que incentivan, por ejemplo, son las cesiones de uso. El que tú permitas que tienes una colección, pues que se exhiba esa colección y a cambio tienes unos reconocimientos como coleccionista. Bueno, una serie de medidas que se podrían adoptar y que el Principado de Asturias no tiene ningún tipo de regulación. No ha regulado ni una ley de fundaciones propia, que es una figura que se utiliza mucho en el ámbito del mecenazgo, ni ha regulado ningún tipo de incentivo realmente a ese mecenazgo cultural. Cuando tenemos muchísimo patrimonio cultural en Asturias y mucho de él lo vemos que en situación bastante penosa o incluso de abandono, porque lo único que tenemos son normas restrictivas desde el punto de vista administrativo de los usos que pueden tener esos bienes patrimoniales, pero no hay ningún incentivo a que se conserven esos bienes patrimoniales, como hay en otros territorios. Yo creo que eso sí que deberíamos intentar incentivarlo para no ver esa degradación de nuestro patrimonio cultural. Claro. Bueno, para ir finalizando, señor Pedreira, hemos
bueno, creo, he hecho un repaso de la situación, de los problemas y de las posibles soluciones. A nivel calle, todo el mundo te dice, la cosa está muy mal, pero no hay quien pesque una mesa en un restaurante, los aviones salen llenos hacia los destinos turísticos, estamos en una huida hacia adelante y el que diga, cuidado, 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 es un agorero. A mí la sensación que me da, viendo los datos económicos, es que realmente se avecina una situación compleja el año que viene. La gente, pienso que ha pasado como en el verano, después de la crisis, de estar tan encerrados en casa, tenemos ganas de salir, de disfrutar del verano, y nos lo están pintando tan feo que dicen, bueno, que me quiten lo bailado, ¿no? Vamos a aprovechar las Navidades, vamos a pasarlo bien, y cuando llegue la cuesta de enero veremos. Pero fíjate que las declaraciones de Jeff Bezos, que Amazon y que el Black Friday, que es un momento de más venta en Estados Unidos, diciendo a la gente que ojo a ver qué compras, no te metas a comprar cosas muy caras, guarda un poco tu dinero, ¿no? Pues yo creo que ese sería un poco el consejo. Tener cuidado, que de momento no se ve, pero creo que no será agorero. Creo que está a la vuelta de la esquina. Estamos viendo la subida de los tipos de interés en las hipotecas, en todo el producto que se vende, ¿no? Pero cuando decimos guarda el dinero, muy bien, guardo el dinero. Pero es que ahora mismo el banco te cobra por tener el dinero allí. Ya no es que te dé poco, no, es que ya te cobra. El banco estaba cobrando por tener el dinero, pero ahora mismo ya empieza a haber bancos que pagan los depósitos de dinero. Con lo cual, por eso digo que se está empezando a invertir la tendencia que había habido estos últimos 3-4 años donde el dinero no servía para nada. Te lo estaban financiando a tipo cero, compra lo que sea, cómprate un coche, cómprate una casa y no vas a pagar casi ni intereses. Ahora mismo el cambio es totalmente el contrario. Te van a empezar a cobrar unos intereses muy altos por cualquier cosa que te quieras comprar y si no tienes liquidez y tienes que ir a crédito, no vas a ser capaz de llegar a comprarlo. ¿Hay solución? La economía siempre es cíclica, siempre hay solución. Confiemos que termine la guerra en Ucrania y que se vuelva la economía un poquito más activa y seguro que esto permitirá frenar un poco la inercia en la que estamos metidos. Esperemos que así sea. Que sea el deseo para 2023, ¿no? Correcto. Pudiera ser ese, ¿no? La paz nos vendría muy bien. Sin duda, nos vendría muy bien a todos y sobre todo, bueno, pues a la gente que allí vive y que lo sufre más directamente. José Pedreira, catedrático de Derecho Tributario y Financiero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos más rápido aún. ¿Para qué? Para ir ya con nuestra mesa de debate, análisis, tertulia, temas sobre la mesa. Esperamos de su interés y a un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad vamos ya con el tiempo de debate, de análisis, de tertulia. En este caso, 4 temas sobre la mesa que ahora mismo les detallaremos. 4 invitados que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado con Juan Méjica, abogado y profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, junto a él, Nacho González, profesional de turismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Vamos por el otro lado. Francisco Gómez, informático, recién jubilado. Buenas noches. Recién jubilado, buenas noches. Con lo cual, de enhorabuena. Bueno, sí. Bien, vamos a ver. Y junto a él, Fran Suárez, laboralista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues 4 temas para debatir con nuestros invitados, para conocer, para pulsar la opinión que les generan. El primero es uno que ya conocíamos en la tarde de ayer, que, bueno, parece que va a ser posible viajar gratis en autocar a León, a Madrid y a Galicia. Bueno, pues a ver lo que les parece esta medida. Después continuaremos hablando del Ministerio de Igualdad. Bueno, pues después de todo lo que ha tenido que ver con el sí es sí y distintas campañas que se han puesto en marcha desde este ministerio, ¿consideran nuestros invitados que para la próxima legislatura este ministerio debe continuar o debe ser suprimido? En este caso, continuaremos hablando de la ley de sedición, en la cual, bueno, pues los políticos se están viendo las caras en el Congreso, y finalizaremos hablando del Mundial de Qatar, no en cuanto a si Argentina pierde, España gana, Francia golea. Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que envuelve a este Mundial. Es el Mundial de la hipocresía, donde todos critican, pero ninguno ha faltado a la cita. Bueno, pues comenzamos por el tema de los autocares. Se va a poder viajar gratis, Juan. ¿Esto a priori es bueno?
¿Y si se analiza es malo? Pues mira, sinceramente me pregunto, hago una pregunta, ¿y cuál es la contrapartida? ¿Quién lo va a pagar? Es decir, es muy fácil, resulta muy fácil. Los populismos en eso siempre son, digamos, los tribunos que vienen a decirnos que la luz ha de ser gratis, el agua ha de ser gratis, el viajar ha de ser gratis, comer ha de ser gratis, la vivienda ha de ser gratis, en definitiva, y la contrapartida, ¿quién lo paga? Las clases medias. Empobrecemos al país concretamente como Argentina y Venezuela, precisamente regalando todas las cosas. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el valor de las cosas? ¿Por qué el panadero va a levantarse a las 6 de la mañana para hacer el pan si es gratis? Entiendo. Es una reflexión. Correcto. Vamos con ese primer turno de opinión. Nacho. Yo coincido un poco con él en el tema de que cuando un político dice que algo es gratis, yo creo que significa que otro lo paga, y al fin y al cabo el que otro lo paga acaba siendo el ciudadano, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, aunque lleva siendo un asunto que lleva pidiendo la patronal de transportes de viajeros en lo que es en este asunto, y está solicitado en reiteradas ocasiones, se hace este anuncio grandilocuente, al fin y al cabo, pero no se dice quién lo va a percibir, cómo se va a pagar, a qué sectores, de qué manera. Se anuncia. Y qué casualidad que este tipo de anuncios en el que todo es gratis siempre es cuando queda muy poquito para unas elecciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que envuelve a este tema. La casualidad no existe. Exactamente. Bueno. Francisco. Bueno, el origen de la medida parece ser que está en la gratuidad del tren, y entonces los de los transportes se han quejado que eso es discriminación y tal. Bueno, A ver si llega el avión. la gratuidad del tren va a ser para 4 meses y quedan 3, me parece. Bueno, a mí tampoco me gusta. En general no me gusta así gratis para todo, ni... vamos a ver, está bien que el Estado me pague el viaje a Madrid, gano 5.000, 6.000, 10.000 euros al mes. ¿Está bien que me lo pague el Estado? Pues ya dirá la gente, oye, espera, que tú tienes dinero para pagártelo. Perdona, es gratis para todos, ¿no? Y para mí también. Esto ya lo hizo el PSOE en tiempos y ya reconoció que se había equivocado con el famoso cheque bebé. Sí. Estas cosas no llevan a ningún lado. Que hay gente que lo necesita y hay gente que es justo facilitárselo y hay gente que no. Entiendo. Y lo pagamos todos. Fran. Más que, normalmente cuando ocurren estas cosas, a mí la primera pregunta no es quién lo paga, sino cómo se paga. Y normalmente surgen esas, porque surge, igual que esto surge cuando es un gratis para todos, pero cuando hay unas ayudas a hosteleros, por ejemplo, cuando lo de la pandemia, todos estamos de acuerdo, obviamente, que había que dar ayudas, pues obviamente por las razones que había, pero nadie se para a pensar, ¿y quién lo va a pagar? Y bueno, hay que cubrir unas carencias. Bueno, claro, esto lo que abre es un debate, más que la medida en sí, que tampoco, bueno, pues al final nos guiamos por titulares y por noticias, sino habría que analizar un poco la medida en sí, y si es una aplicación, yo por lo que pude ver, era una aplicación de que se admitía la enmienda del PDCAT, que aumentaba la partida, porque uno no incluía los billetes estos que eran múltiples y tal, porque no incluía el ida y vuelta, sino que pues pasaban de 15 millones a 30 millones, ¿vale? ¿De dónde salen esos 30 millones? ¿Cómo se van a pagar? ¿De dónde van a salir? Eso sí que me preocupa un poco más. No nos va a incrementar no nos va a incrementar la vía impositiva, porque bueno, la mayoría de las medidas que se toman, hombre, si así fuese, los impuestos que estaríamos pagando, o el incremento de impuestos que habría este año con el incremento que hubo en el Ministerio de Defensa, sería ingente. O sea, sería ¿cómo vamos a pagar eso? Bueno, no, pues se está movilizando recursos de una u otra forma. El tema que se abre, y el problema que es obvio, es el uso del transporte público. ¿Cuál es el uso que se le está dando? ¿Por qué hay tantos viajes Asturias-Madrid en alza cuando pues, muchas veces van vacíos? ¿Por qué la gente que coge un billete al final no lo acaba ocupando y se acaba cogiendo otro? ¿Cuáles son las carencias que tienen según qué rentas? Porque hablamos, claro que es una medida populista, como tampoco lo es menos decir que quién lo va a pagar, o con lo que acabo de decir yo, que cómo se va a pagar, claro, porque son cosas que interesan, son populo, obviamente, claro que son populistas, pero sí que abre un debate que es interesante. Por ejemplo, el tema del avión.
Hombre, pues claro, yo creo que en lo que estamos es que hay que reducir las emisiones, que el avión, si al final vas incrementando y dando la gratuidad hacia el avión, vas justo al lado opuesto, yo creo que esto lo que hace es abrir un debate bastante interesante más allá de lo que lleguen las medidas, porque bueno, como comentaba el compañero Francisco, durará 4 meses lo del tren, y sí que me parecía bastante más interesante, bueno, pues además de que es muy efectivo, ecológicamente es mucho mejor, mucho más favorable a ese sostenimiento ecológico. Y claro, ahí es donde yo creo que sí está el debate. En las partidas de un año vienen y otros años se van. O sea. Yo creo que no estamos cuestionando en ningún momento la promoción del uso del transporte público como tal, como bien has comentado, nadie lo está criticando de ninguna manera. Lo único que se está preguntando es cómo se va a realizar esto, para quién va dirigido. Y ese es el motivo, porque no se tiene ningún dato básicamente de que se va a anunciar, se ha anunciado esto. Bueno, estupendo, ok, pero gratis. Es que dices, bueno, es populista decir cómo y quién lo paga. Bueno, es que eso interesa a la población, porque al fin y al cabo, si la contrapartida es que al fin y al cabo me voy a endeudar yo pagando más impuestos para que al fin y al cabo todos tengamos, bueno, a ver, y en Asturias, bueno, no creo que se paguen pocos impuestos. Y a colación con lo que has dicho con el tema de la hostelería, con las ayudas que se dio a la hostelería durante la pandemia, por supuesto que se dieron ayudas. ¿Cuántas personas, cuántos negocios pudieron acceder a ellas con las trabas que se puso la administración? Poquísimas. Entonces, al fin y al cabo, hay que saber un poquito, al fin y al cabo, este tema, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y eso es el tema en función de lo que estamos hablando como tal. Yo, en principio, todas estas propuestas que resultan así como muy alegres, a la postre siempre termina pagándolas precisamente las clases medias. Y cuando digo las clases medias me refiero desde las clases media bajas a la clase media alta. Sí. ¿Y de qué manera? Pues muy sencillo. Miren ustedes, se adoptan medidas, por ejemplo, en materia hipotecaria, en materia bancaria, pero concretamente ahora cuando yo realizo transferencias y, digamos, tengo la oportunidad, a través personal de la Fundación México, concretamente, de hacerlo, pues veo concretamente que me han encarecido. Es decir, soy yo el que está pagando concretamente esa gratuidad de medidas que suenan muy bien, pero que al final las paga alguien. ¿Y quién las paga? El ejemplo, yo siempre lo pongo, Argentina, Venezuela, países así, en la cual siempre se adoptan este tipo de medidas, no se incentiva concretamente el esfuerzo, no se incentiva, digamos, actitudes y aptitudes, las dos, con C y con P, ¿no? En el sentido de que una sociedad debe dar respuesta, pues efectivamente a sus problemas, pero pensando en los pros y en los contras. Los contras es que, diríamos, a una clase, la que sea, en este caso, la que asociamos a algún grupo político, a alguna clase política, etcétera, etcétera, ¿no? Que se traduzca al final, como digo, en un empobrecimiento, en una mayor carga tributaria para las clases precisamente activas. Las clases concretamente, con eso no estoy tampoco criticando las clases pasivas, todo lo contrario, no, sino a las clases activas, que son aquellos que a la postre ponen pues el huevo y el fuero, las dos cosas. Acostumbrar o dar gratis determinados servicios, determinadas prestaciones, además de incrementar la deuda pública, lo cual ya es bastante elevada, es acostumbrar mal a la gente. En el momento va a llegar un momento en el que las tengas que retirar, pero cuando ya la hayas acostumbrado, entonces puedes tener el lío encima. ¿Esto puede ser así? Bueno, es anestesia, es una forma, yo llamo concretamente la cultura subvencionista, es una forma de anestesiar a la sociedad. Y de esa manera evitar, digamos, que aquellos colectivos o aquellas gentes más activas, pues precisamente dicen, ¿y ya por qué me voy a levantar a las 6 de la mañana, diríamos, a trabajar, si concretamente me van a dar la luz gratis, el agua gratis, el teléfono gratis y el transporte gratis? Eso yo no he visto nunca en ningún sitio que sea así, ¿eh? Es que a mí me parece que si se exageran las cosas,
se queda uno sin argumentos porque no es así, no te van a dar todo eso gratis. No, hay gente que postula precisamente que yo he oído en televisión y en los medios, digamos, y queremos la luz gratis, y el agua gratis, y la vivienda gratis, etcétera, etcétera. Lo ha dicho gente que en estos momentos está Sí, ahora en el sí. gobierno de la Sí, nación, sí, al fin y al evidentemente. cabo. Es decir, que no es que lo haya oído en un púlpito de una iglesia. Por eso, oírse se pueden oír muchas baballadas, ¿eh? O sea, pero otra cosa es que una sociedad o un gobierno pueda hacer esas cosas con el dinero que hay, vaya. No, por el dinero que hay... Ya se me ha ido lo que Es iba a que el decir. dinero puede es el intervenir. de los ciudadanos, y en este caso también se puede estar manejando fondos comunitarios o fondos europeos, que es muy fácil, lo que ocurrió en España cuando la famosa crisis de la minería, que vinieron 2 billones de pesetas, 2 billones, ¿y en qué se emplearon? ¿Se hizo concretamente un tejido alternativo como hizo Irlanda? No. No. ¿Dónde está? Se hicieron boleras. Se hacían boleras. Se pintaron fachadas. Efectivamente. ¿Dónde está ese dinero? No se tradujo como Irlanda. Irlanda sí que concretamente activó sus potenciales. Y hoy tiene, con Luxemburgo, posiblemente la mayor renta per cápita de los países europeos, cuando estaba siempre a la cola. Fran. Es curioso que las medidas estas concretas, cuando se facilita sobre todo a las clases más pobres, más empobrecidas, esos servicios se pueden facilitar, incluso gratuidad. Siempre nos vamos a Latinoamérica y nunca nos vamos a los países escandinavos, por ejemplo, al norte de Europa. Ahí sí hay esas medidas, ¿eh? Cuidado. A ver si no hay estas medidas también aquí. Y las hay en Europa. No son los países chupones, precisamente. Pero poco más estamos llamando a quien quiere algo o que necesita algo gratuito, como poco más que un chupón. No, bueno, hombre, a lo mejor hay gente que gana 1.000 euros, que necesita el transporte público. Ya no es que utilice el transporte público, que necesita el transporte público para ganar esos 1.000 euros. ¿Y cuánto le está suponiendo? Bueno, pues a lo mejor tampoco es que sea tan innecesario esas medidas. Bueno, habrá que analizar primero si son necesarias o no son necesarias. Comentabais antes lo de ¿cuántos negocios no pudieron acceder? ¿Cuántas personas no van a poder acceder? Claro, por supuesto. ¿Cuántas? ¿Y por qué? Porque cuántas, si tenemos ahora, bueno, hablamos por ejemplo de otro tipo de ayudas, cualquier otro tipo de ayuda, es que hay muchas personas que no acceden a esas ayudas. Bueno, es que ya en términos así generales, claro que hay muchas ayudas, la mayoría Es que no pueden acceder porque la mayoría no accede. Trabas burocráticas que se ponen, no es que al solo fin y al trabas cabo no se pueden burocráticas, no acceder. es trabas burocráticas, Ostras, hombre. En ostras. cualquier tipo de ayuda hay una preferencia a la parte más baja, empieza por la parte más baja, para poder asumir que a esas partes más bajas sí llega, ponen esas trabas. ¿Por qué no se llega a ciertas ayudas? Pues obviamente hay una amplia mayoría de gente que no accede a muchísimas ayudas porque tampoco las necesita. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tenemos el porqué. La mayoría de España no vive de subvenciones. La mayoría de España no vive de prestaciones sociales. Es obvio, ¿no? Hay muchas personas que no acceden a las prestaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque para acceder a esas prestaciones tendrás que tener ciertos derechos. Claro, hay muchas que no acceden, por ejemplo, en el tema de los negocios, no acceden, por supuesto que no acceden, y hay muchas que injustamente, pero son todas. Yo estoy hablando en concreto... ¿Por qué? ejemplo, Yo hago una hablando- pregunta, ¿por qué no accedieron? Yo estoy hablando del concepto de la hostelería en Asturias, cuando hubo un momento de necesidad grandísimo, que ¿Por qué no no se, acceden? porque te ponen unas tramas burocráticas, Que no son- que unos documentos, algo que ¿Qué no, trabas se puede, burocráticas? que no se pueden realizar. ¿Cuáles son las trabas es que al fin y al burocráticas? cabo es inadmisible. ¿Pero cuáles son esas trabas burocráticas? Eso es verdad que cuando hubo la pandemia, No sé, confinamiento... se abandonó la hostelería, se abandonó el ocio nocturno, se abandonaron muchísimos y básicamente eso no supuso ningún motivo, incluso en otros países, por ejemplo, vecino, el país Portugal, una rebaja de impuestos, los impuestos que dependen del Principado, no se bajó ninguno, no se hizo absolutamente nada. Y básicamente, por mucho que se diga, en verdad, que acabas de decir que haya gente que la gente no necesita asistir a esas ayudas, perdón, hubo negocios que se cerraron, muchísimos. ¿No muchos? Es Basta que- simplemente dar un paseo por las calles de Oviedo y se ve la cantidad Es de que negocios. haber pequeños dicho, negocios que cerraron. haber dicho una cosa así, bueno, es que me parece... Sí, claro, parece una salvajada porque a lo mejor no cuadra también, porque esto se dio o no se da. A lo mejor soy yo que en casos que me vinieron a mí, claro, no accedían porque en los niveles declarados del año anterior no daba para acceder. ¿Y por qué no accedías a esas ayudas
por los niveles declarados el año anterior, en función de las rentas que habías declarado. Ahí tenías un problema y tenemos que asumir que es un problema común. Vivimos en España, vivimos en un país en el que, bueno, pues declarar a lo mejor, no declararlo todo, está muy de moda, pero al final ocasiona problemas y trabas burocráticas. Esas trabas burocráticas. Por ejemplo, entre otros, y después hay casos puntuales en los que estoy completamente de acuerdo contigo también, claro. Yo en lo que a legislación de eso se refiere, sí recuerdo perfectamente que con el confinamiento automáticamente se hizo unas leyes para que las empresas pudieran dejar a la gente en la calle o medio en la calle y tal, que lo hicieron muchas a los 2 días, es decir, eso va rapidísimo, de tal forma que la empresa puede borrar al señor ese de la nómina, de los gastos de nómina, y el señor ese, pues igual tardó 1 año o 2 años en cobrar esa nómina. Eso es tratar distinto al que tiene mucho y al que tiene poco. Las empresas poderosas, que tienen abogados y tienen gente para tramitar todo eso, pim, rápidamente, en 2 días, literalmente, conozco casos que en 2 días, 5.000 tíos o tal, en casa se les quita de la nómina. Es decir, esa empresa ya no corre con esos gastos y no le va a reportar pérdidas en el balance. Muy bien. Vale. ¿Y esa gente cobra? Bueno, sí, ya veremos. Ahora hay que hacer expedientes, hay que hacer tal, porque, en fin, vamos a ver, el otro ya se hará, pero poco a poco y tal. Y hubo gente que salió del PERTE, que se llamaba, ¿no? El ERTE, sí. Que salió porque encontró trabajo, un año después empezó a trabajar y todavía no había cobrado nada de ese ERTE. Porque es así. Hombre, pues eso es tratar distinto a los que tienen mucho y a los que tienen poco. Mire usted, haga usted las leyes tan bien para unos como para otros. ¿Que esa nómina la va a pagar el Estado porque es una situación excepcional? Muy bien. Pues venga, que a la tienda no puedes ir diciendo a mí me lo van a dar. Bueno, hemos tocado el primer tema. Podríamos prolongarnos mucho más en el mismo, pero bueno, hemos fijado las posiciones. Un tema que está sobre la mesa después de la polémica en torno a la ley solo sí es sí, es el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad, ministerio de nueva creación, de nuevo cuño y abanderado, dirigido por Irene Montero, ha sido desde su inicio un foco mediático. Las distintas campañas puestas en marcha, con fondos públicos, lógicamente, en este caso, han suscitado el aplauso de una parte de la población y lo que es, en síntesis, la indignación o comedia de otra parte de la misma, de otra parte de los españoles. Ha llegado la gota que ha colmado el vaso el tema de la ley del sí es sí. Para la siguiente legislatura, ¿apostarían ustedes y nuestros invitados por que este ministerio dejara de existir como tal? Se necesitaba un ministerio de igualdad, ha sido rentable un ministerio de igualdad. Si antes comenzábamos por Juan, vamos a comenzar ahora por Fran. Fran, quiero comenzar contigo haciéndote una pregunta. Hablabas antes del gasto en el Ministerio de Defensa. ¿Consideras más prioritario el gasto en el Ministerio de Igualdad? Depende en qué, por supuesto. Pero yo sí empezaría haciendo un matiz, porque el Ministerio de Igualdad, como ente autónomo, está ahora, pero bueno, también es la primera vez en España que ocurre que hay un gobierno de coalición. Cuando hay un gobierno de coalición hay muchos que se van a segmentar. Recuerdo que el Ministerio, con esa parte de igualdad, se incluyó, juraría, 2008, con Viviana Aido, la primera ministra de Igualdad, puede ser, que sería Ministerio de Sanidad, Inclusión Social e Igualdad, o algo así, algo similar. Sanidad, Inclusión Social e Igualdad. No le dieron una cartera solo como igualdad. Claro, pero esa cartera estaba integrada dentro del mismo porque a Irene Montero planearon ofrecerle sanidad y ella dijo no porque esto no va a ser relevante. Ojo. Bueno, igual depende, por ahí, pero bueno. Depende el por qué no es... Irene Montero porque considera que no es ella consideró que claro, estaba toda transferida y dijo no, esto va a ser un ministerio es porque casi todo está transferido, obviamente, como el de universidades, el Ministerio de Universidades. ¿Por qué nos preguntamos? De mucha validez tampoco, el Ministerio de Universidades también, con un ministro trabajador, tuvo un ministro al frente, trabajador. No, por supuesto.
Pero el currante, ministerio bien, ahí cotizando. El Ministerio de Universidades, bueno, el primer ministro de El Ministerio de Universidades, y cuidado, Sí. te interrumpo, perdóname. El Ministerio de Universidades atenta ya contra el principal principio de la universidad, que es la autonomía universitaria. Entonces, si yo como universidad tengo autonomía universitaria, ¿para qué necesito un Ministerio de Universidades? Claro, pero aquí la pregunta Bien. fue El siguiente si será de debe prensa. estar el Ministerio de Igualdad, porque deberíamos preguntarnos por qué nos preguntamos primero el Porque de Igualdad el que Ministerio el de de Igualdad, Universidades. porque el Ministerio de Igualdad ahora Por mismo es ejemplo. actualidad después de la ley de solo sí es Claro, sí. sí es Pero bueno, actualidad. afrontarías, en tu opinión, debería supuesto que no. de haber, no debería repetir el Ministerio de Igualdad. No, sí, que no lo eliminaría. La Ah, que pregunta no era lo si- eliminarías, si habría que correcto. eliminar, si debería de continuar, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro que debería de continuar. Bueno, pues porque hay un montón de cuestiones que todavía no se ha alcanzado ni siquiera el mínimo objetivo o el mínimo avance hacia el objetivo en el que se estaba avanzando. Y no hablo de este ministerio, hablo desde esa inclusión de la igualdad como algo transversal dentro de los ministerios en España. Quiero entenderte que el Ampliar Ministerio no ha logrado ni un mínimo objetivo de No, todo no, lo que tenía propuesto. digo que no estamos ni a mitad de esos avances. Vale, perdón. Yo me planteo un objetivo. Como la Agenda 2030. La Agenda 2030 consiguió algo. Bueno, a lo mejor tendremos que mirar en 2030 si consigue algo o no consigue algo. Yo no lo sé. Ahí ya no tengo ni idea. En temas de violencia de género, estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos mejor, peor, ya no existe. Yo creo que mientras siga existiendo la violencia de género, la igualdad tiene que ser algo transversal. Existen estereotipos de todo tipo que se deberían de ir eliminando, como por ejemplo el tema de que el Ministerio de Igualdad es para las mujeres, nada más. Porque el Ministerio de Igualdad no es estrictamente y solo para las mujeres, aunque haya leyes que vayan favoreciendo esa igualdad hacia las mujeres. Correcto. Y no nos olvidemos que sacamos este debate, pero hombre, existiendo un pacto de Estado para la creación de ese Ministerio de Igualdad, yo creo que bueno, sería más responsable creer que para algo que se ponen de acuerdo la mayoría de nuestros políticos, la mayoría íntegra, unánime, creo que no nos corresponde a nosotros y yo creo que Francis. avanzamos bastante. Bueno, yo, de lo que ha dicho Frank, hay una cosa que no veo clara. Si es una cosa transversal, es incoherente hacerle un ministerio. Si es transversal. Otra cosa que veo es que vas a tener problemas. Aquí somos 5 hombres. Lo tienes jodido. No acabo de entender. Te van a... Coño, el Ministerio de Igualdad, estamos hablando de igualdad, 5 hombres, te van a poner verde. Mañana serán 4 mujeres. Mañana traes serán... eso. Muy bien. No, ya está cerrado en agenda. Mañana las invitadas serán 4 mujeres. Salvaste. Por supuesto. No, era una broma. Por A mí supuesto. me da igual. Por supuesto. Pero, a diferencia de incluso desde decisiones públicas o desde decisiones políticas, quien se sienta aquí no lo decide su sexo y tampoco se hace por un tema de paridad. En este caso, se cursa la invitación y quien quiere viene y quien no. Puede ser hombre o mujer. Lo mismo da. La condición sexual de una persona no es condición sine qua non para sentarse aquí. Por supuesto. Adelante, Francisco. En cuanto a la existencia de un Ministerio de Igualdad, yo no veo que sea un asunto, habiendo muchos temas pendientes, tan así como para hacerle un ministerio. Políticamente es innegable que lo tiene. Por eso lo eligió Irene Montero. Entonces yo para la próxima legislatura, haciendo un esfuerzo de política realista, me conformaría con que no fuera la misma ministra. Que quitaran la ministra. ¿Aguanto con el ministerio? Vale, pero por favor, me ponéis a otra o a otro, que con esta ya hemos tenido bastante. Nacho. Yo empezar diciendo, este es un ministerio que en los presupuestos del año 2022 tiene 525 millones de euros presupuestados. ¿Cuáles son los logros, como bien que se decía? Yo creo que los logros que tiene este ministerio, es una pena que el papel que tenga aquí esté escrito, pero yo creo que es un folio en blanco. No existe ningún logro que haya hecho este ministerio. Al fin y al cabo, ya no solo la ley de solo sí es sí, no sé si ustedes recordarán la campaña de El verano también es nuestro, que es a favor de la diversidad corporal.
donde al fin y al cabo fue muy criticada porque se utilizaron las caras de 2 modelos en cuerpos distintos. A una de ellas le ponían pues, una pierna, digamos, sana y en verdad esa modelo tenía una prótesis en la pierna, y a una persona que le habían realizado una mastectomía le pusieron el cuerpo de una persona que solo tenía un seno. Es decir, incluso las mismas modelos tuvieron que replicar porque decir ¿qué es esto? ¿no? Al fin y al cabo, Fran decía antes, al fin y al cabo, existe un pacto de Estado contra la violencia de género y que eso justifica la existencia del Ministerio de Igualdad. Puede existir un pacto sobre la violencia de género, pero eso no justifica que los españoles tengamos que ver cómo 525 millones de euros de los contribuyentes van a un ministerio que no se dedica. Habla de que es un ministerio solamente de las mujeres. Yo me acuerdo de unas declaraciones de Irene Montero que decía que en su ministerio daba una serie de argumentos, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero ella daba argumentos a favor de por qué en su ministerio no trabajaban hombres. 2020, no sé si de aquellos años para allá, al fin y al cabo, se habrán contratado. Y luego, pues la ley de solo sí es sí, como bien se comentaba, aquí, por ejemplo, en Asturias se están revisando 17 casos debido a esta ley. Entonces, ¿a favor de este ministerio? En absoluto, no debería de existir. Juan. Muy sencillo. Yo considero que es un ministerio político. Existía en el franquismo y existen también en las democracias, ¿no? Hay que crear tribunas o hay que crear canchas para no sé qué intereses, bueno, sí sé qué intereses. Claro, al final se traduce en ¿qué? En leyes políticas. Leyes que son muy difíciles concretamente de aplicar. ¿Por qué? Porque no están pensadas. Es decir, las leyes, quien legisla debería, desde luego, tener pues, a un cuerpo de juristas que hiciesen leyes no pensando concretamente de forma única, exclusivamente sectaria o política, ¿no? Por ejemplo, hay leyes magníficas del franquismo que llegaron hasta hoy. La ley de propiedad forzosa, la ley de procedimiento administrativo en su día. Eran leyes hechas por grandes juristas, ¿no? Pero ahora concretamente las leyes, yo lo veo todos los días en juicio, veo el complemento de maternidad, ha generado 200 juicios sobre materias distintas, no, 200 no, miles de juicios, pero de cuestiones sobre 200 distintas. ¿Por qué? Porque no está hilvanado, no está tejido, no es un tejido concretamente, una ley bien tejida. Y pasa lo mismo con la ley del sí, el sí o el no, no me importa, ¿no? En el sentido que no se contemplan todas la trascendencia que tiene una norma y a través de sus distintas disposiciones, sean las transitorias, las adicionales, las derogatorias, etc., hay que contemplarlo, hay que contemplar qué situaciones va a regular. Y esa trascendencia no se tiene en cuenta. Por tanto, para mí es un ministerio intrascendente, que crea leyes intrascendentes. Y por lo demás, el artículo 14 de la Constitución ya establece concretamente la igualdad. Es un principio, un valor que está ahí. Otra cosa es cómo, digamos, se llega, ¿qué es? ¿Un derecho programático a conseguir en el futuro o es un derecho que es real? Yo creo que concretamente que es real, porque, digamos, lo que no podemos pretender es que tengamos una sociedad ideal, ¿no? Sino una sociedad contrastada, diversa, donde se trata de, evidentemente, equiparar en derechos, pero también en obligaciones y en deberes. Por tanto, desde luego, para mí es un ministerio absolutamente que sobra. De hecho, hemos pasado de 10 o 11 ministerios tradicionalmente desde hace 200 años a 20 ministerios, lo cual significa que si durante 200 años en regímenes bien distintos, desde los decimonónicos donde se alternaban conservadores con liberales, hasta el día de hoy, normalmente 10 o 11 ministerios, 12 como mucho, 20 ministerios, pues significa concretamente que estás creando ministerios políticos, única y exclusivamente. Fran, sí, una cuestión que se puede decir si avanzó o si no avanzó tanto, si causó más problemas o causó menos problemas. Rellenar la hoja en blanco esa es bastante fácil, y te lo acabo de decir. Una de las cosas, el complemento este que está suscitando esos debates ya se creó, ya pues ir rellenando. Igualar el permiso de paternidad. Hay cosas que se fueron haciendo. Ahora, podemos entrar a debate, oye, si valen más, valen menos, si mejoraron o empeoraron, o si crean cismas jurídicos.
crear cismas jurídicos, estaremos de acuerdo que ¿qué ley no creo ningún cisma jurídico? No, hay leyes... ¿Qué ley no crea ningún...? Si no creasen cismas jurídicos, yo no tendría trabajo. Entre otras cosas. Vale, la Constitución consagra un montón, pero consagra la igualdad, sí, el derecho al trabajo, la vivienda. Por eso no vamos a tener que andar desarrollando o tener ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es que ya está en la Constitución. A tomar por saco, tenemos el derecho y el deber, o sea, que es que porque pone la Constitución que tenemos derecho al trabajo, ya tenemos, nos están faltando por no tener ese trabajo. Sí, eso, digamos, porque no tengamos ese derecho... trabajo, estoy faltando yo a mi deber como español de ese deber al trabajo. No, pues eso se desarrolla, obviamente. ¿Cómo se desarrolla? Pues con la necesidad de ciertos ministerios. Ahora bien, hablábamos, no es que sea una creación nueva. No estamos hablando de una creación nueva. Desde 2008, las labores que hizo esa parte del ministerio, que sí. El ministerio como Ministerio de Igualdad es de nuevo cuño. No, el Ministerio, Sanidad, Inclusión Social e Igualdad. Sí. ¿Por qué son las tres cuestiones? Hombre, pues ponga el de Sanidad. ¿Alguna vez, y las direcciones generales. Sanidad y consumo. Voy a decir, ¿alguna vez a Viviana Aido se dijo la ministra de Igualdad, Viviana Aido? No. Sanidad, Inclusión Social e Igualdad. No. Sí, pero ¿Alguna sanidad, vez se la Sanidad concretamente tiene un ámbito, tiene un campo muy definido. Sanidad, Inclusión Social e Igualdad, entre otras cosas, tenía bastantes más competencias de inclusión social y de igualdad. Y esa ministra estaba haciendo más en las políticas de inclusión social y de igualdad que de las de sanidad, porque en las de sanidad tenía bastante poco. Tuvo muchísimo trabajo, por ejemplo, en esta última legislatura, el Ministerio de Sanidad. Hombre, nos ha jodido. Si no va a tener... pero tuvo en ese momento. Y la cantidad de complicaciones que tuvo y de reuniones que tenía que hacer con los 17 presidentes autonómicos, con los problemas que eso generó. ¿Por qué? Pues porque no tiene esas competencias. Pero en casos así bastante excepcionales. Pero decir que es que el Ministerio de Igualdad como Ministerio de Igualdad, claro, porque tiene un título propio. Pero ya te acabo de explicar. ¿Cuándo existió antes? ¿Por qué se separó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Pues tampoco tiene mucho sentido. Claro. Tampoco durante casi 200 años ha sido siempre trabajo, bueno, y seguridad social desde 1905. Trabajo y seguridad social, pues es una decisión política, porque hay un gobierno de coalición. Y se separa para que en ese gobierno de coalición se equilibren las fuerzas. Vale, entonces por eso se separó esto. Y es exactamente igual. ¿Debería el Ministerio de Igualdad volver al de Sanidad? ¿O al de Inclusión Social? No debería pasar de ser una dirección general, una subsecretaría como mucho. O una subsecretaría. No tiene por qué, una dirección general ya existía, la Dirección General de Igualdad. Ya es una secretaria de Estado, ya me parece. Si ya cuestionamos, si no cuestionamos que sigan existiendo leyes franquistas, y hay algunas que yo pues me cuesta menos cuestionar. La ley de expropiación forzosa, que es una ley franquista, es una ley neutra. Bueno, y una ley preconstitucional es el Real Decreto que regula la huelga. Me llama la atención poderosamente una cosa que la hablábamos al inicio del programa con el catedrático José Pedreira. Estamos de acuerdo todos en que España es una potencia turística, recibe cada año millones de turistas y uno de nuestros ingresos principales es el turismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. España, desde tiempos de su excelencia, no tiene un ministerio de turismo. Nuestra principal fuente de riqueza... Nuestra principal industria. Nuestra principal industria no tiene un ministerio. Y sin embargo hay ministerios 21, 22, ya he perdido cuenta. Con esto quiero decir, ahora me puedes decir, hay Ministerio de Industria y Turismo. Bien, pero al ministro de Industria no se le conoce como ministro de Turismo. Turismo, y esta es mi opinión particular, personal, no va más allá. Turismo debería de tener un ministerio propio que potenciara aún más nuestras bondades turísticas, porque hay mercados emergentes, como es el de Marruecos, como es el de Croacia, que captan, bueno, pues un turismo similar, un turismo que busca sol y playa. Bien, no lo tiene. Sin embargo, igualdad sí lo tiene. Seguridad social y trabajo, me dices. Entonces, entiendo que cada vez que haya un gobierno de coalición, los gastos se van a duplicar para que todos los coaligados estemos contentos y tengamos cada uno nuestro pesebre. Tendremos nuestro pesebre cada uno y así... Tú y yo, por ejemplo, nos hacemos coalición y tú tienes un ministerio y yo otro. Así cobramos los dos. De hecho, no se duplica. Sanidad y consumo. Sanidad y consumo. ¿Otro ejemplo? Consumo. Bien.
No se separaron, pero por Fran, ejemplo eso no se separaron. perdón, Francisco, en este caso. No, yo creo eso, con los ejemplos que se han puesto, leyendo un poco si es... Antes había un ministerio que se ocupaba de 3 cosas y ahora hay un ministerio que se ocupa de una de ellas. Es como decir, bueno, pues esto que es la tercera parte de un ministerio o tal... No, no es la tercera parte. Ni la tercera parte, vamos a dárselo a esta, que no parece que pueda con más. Me parece a mí, o sea, a mí me sentaría mal, yo si fuera Irene Montero, y a joder. Y eso es que tiene la ventaja, el Ministerio de Igualdad, que la señora Montero es ministra de Igualdad, haga lo que haga, y todo lo que hace es por la igualdad. Bueno, si lo que hace usted mete la pata, lo que está haciendo va contra la igualdad, aunque sea ministra de lo que quiera. Y, por ejemplo, la ley está. Si eso va contra la igualdad, pues ha metido usted la pata. Que todo el mundo puede meter la pata. Coño, rectifique. Ah, no, rectificar eso debe ser de sabios. Pero de esta ministra no. Y está metiendo al partido en un follón que a ver cómo sale de él, porque, coño, bueno, hubiera sido, yo qué sé, legalmente cuánto se tarda eso en rectificar. Pero hay que rectificarlo. Y van a acabar rectificándolo. Simplemente cuanto más tarden, peor. Van a acabar rectificándolo. Lo que pasa es que ella, en las próximas elecciones, se juega el puesto. Y eso ya es ella. Ya no es Ministerio de Igualdad, ni igualdad, ni feminismo, ni leches. Ya es ella. Que yo sepa, todavía le queda hipoteca de pagar. Claro, es que hay que mirar, oye, el debe y el haber, ¿no? Una de las cuestiones que, y cuando hablo de, cuando vinculé ese Ministerio de Igualdad a la violencia de género, no lo hacía estrictamente de manera populista. ¿Dónde acuden? ¿De qué dependen las víctimas de violencia de género? ¿A dónde tienen que acudir? ¿De qué organismo se encarga de esas personas? Esas personas y lo que de ellas derive, sean esas personas o si ampliamos los derechos a los hijos, por ejemplo, que antes no se tenía. Los hijos no se consideraban víctimas de violencia de género, por ejemplo. ¿No vamos a crear un ministerio por cada problema que se suscite? Hombre, no es que sea por cada problema que se suscite. Si un problema supone un problema de Estado o no. Porque por esa misma razón, ¿Qué lugar? En materia de accidentes de tráfico, tendríamos que crear como nos gusta equipararnos a Europa un montón. O sea, siempre. ¿Qué lugar ocupamos en Europa? ¿Qué lugar ocupamos en igualdad? En Europa. Es que no conozco concretamente cuáles son los parámetros de igualdad en otros países europeos. Pues empecemos por conocerlos. A lo mejor no los conocemos y por eso no estamos comprendiendo muy bien la lógica de todo esto. Estamos en el noveno puesto. Que en Francia, digamos, ayer o antes de ayer, había una manifestación también por la misma historia de violencia de género. Lo que significa que no es un problema único y exclusivamente propio de España, que lo hay en otros países. Claro, es a nivel mundial. Si es un problema tan a nivel mundial, porque nosotros no, a nosotros no nos hace falta. Bueno, aquí vamos sobrados. Es que en otros países están peor. Hostia, no, claro, si nos comparamos depende con qué país te compares. Hay muchos más países. Y hay muchos que están mejor también. También lo sé. Claro, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el que va peor o hacia el que va mejor? Hay muchos que están peor, cuidado. Pero muchísimo peor. Luego va a hablar, creo que si vamos a llegar, a hablar de uno que está. Pero incluso países infinitamente muy desarrollados. peor, sí, claro. Muy desarrollalos, y en el ámbito europeo hay más violencia de género, por ejemplo, en Inglaterra, tengo entendido, que puede haber en España. Cuidado. ¿En Francia? Sí, por ejemplo. Y en Suecia. Sí, por ejemplo. Que son los listos de la clase, cuidado. Suecia, sí. Dinamarca, Noruega, todos estos son los listos de la clase. Bien, precisamente, ahondando en esto antes de pasar al siguiente tema. ¿La ley de sí es sí condicionará el futuro político de la ministra? El desarrollo, el sacar adelante esta ley de sí es sí. Quiero argumentar un poquito la pregunta. Vamos a ver. La ministra es la impulsora de esta ley. Sin embargo, la ley se votó en el Parlamento. Y todos los partidos políticos, salvo Partido Popular, Vox y Ciudadanos, votaron a favor. Sin embargo, ahora la polémica se la está comiendo ella entera. Todos los demás se han puesto de perfil. ¿Esto condiciona el futuro político de la ministra? ¿O, siendo tremendamente maquiavélico, lanza, ministra, adelante con esta ley que es muy buena? Muy buena, muy buena. No hagas caso de lo que te digan los juristas. Y ahora te la comes tú sola. Yo creo que esto la va a marcar, esta es la ley Montero, y esta se la va a comer ella con patatas.
Opinión rápida de los cuatro. Cualquiera de las acciones que haya hecho esta ley o la ley trans, bueno, si nos remitimos al anterior debate, pues ya pues podemos imaginarnos. Depende, no sé si a nivel externo del votante medio o internamente, orgánicamente dentro de ese partido. Ahí si le va a marcar, ahí puede haber diferencias. Correcto. No sé en qué va a afectar internamente o externamente. Yo creo que el resultado de todas sus acciones sí que marcará su destino, pero bueno, al fin y al cabo yo no contemplo tampoco que vaya a dimitir antes de que se convoque. Yo creo que este gobierno de coalición no se va a permitir más dimisiones por parte. Yo creo concretamente que el país no puede depender concretamente de una persona como Irene Montero, para nada. No creo que tenga ni la entidad, ni la altura ni intelectual, ni de otro tipo que merezca la pena que siga en el gobierno o que en el futuro ocupe puesto relevante. Quiero decir, no la considero ninguna estadista de ninguna altura. Yo la altura intelectual, yo ahí no me metería, porque si miramos hacia atrás tampoco es que brille la altura intelectual, es decir, y también no, es que no la altura intelectual de muchos grandes genios que tuvimos nosotros en la economía, hombre, Rodrigo Rato era un genio de la economía. Bueno, pero ya ves cuál ha sido al final su destino. Su destino. Era un genio, soy un genio, pero para mí mismo también. ¿Y cuál fue su destino? Vale, pues bueno, grandes genios, a lo mejor no me fiaría tanto de hacia dónde nos van llevando ciertos grandes genios. Quiero decir, pero no es una persona, o una política insustituible. Insustituible, en este caso. Bueno, yo creo que nadie lo sería. Nadie lo sería. El rey Juan Carlos. Por eso. Vamos con el tema siguiente, ¿no? Que es un tema de tremenda actualidad. Bueno, se está celebrando un mundial de fútbol, que es el mayor espectáculo del mundo, seguido por millones de personas, más incluso que las Olimpiadas, ¿no? Bueno, pues en Qatar, es el mundial de la hipocresía, porque no hay quien critique, no hay nadie prácticamente que no critique que el mundial se desarrolle en Qatar, pero entre todos la matamos y ella sola se murió. Es decir, todos sabían desde hace 12 años que el mundial era en Qatar, y todos se callaron la boca hasta que el balón prácticamente iba a echar a rodar. Ha sido el mejor destino, Qatar como sede para albergar este mundial. Todas las selecciones se han ido. Hace años las selecciones del bloque comunista no acudían a las Olimpiadas en Estados Unidos, las de Estados Unidos no acudían a las Olimpiadas en Rusia. Hubo futbolistas que se negaron a ir a mundiales, como fue el caso de Cruyff. No disputó el Mundial de Argentina porque gobernaba Videla, consideraba que era una dictadura y no fue. Sin embargo, aquí todas las estrellas se han dado cita. Eso sí, ahora quiero sacar brazaletes, salgo en la foto haciendo así, no sé qué, pero sigo yendo, sigo cobrando y sigo teniendo patrocinadores. Después de esta declaración de intenciones, ¿es el Mundial de la hipocresía? Si antes empezábamos por Juan, después empezábamos por Fran. Vamos a empezar por Nacho, en este caso, Francisco, con permiso. Yo creo que al fin y al cabo todo lo que ocurre en relación al Mundial de Qatar hay muchísimas cosas. Ya habíamos visto también una noticia de The Guardian de las personas que habían fallecido en la construcción de lo que sería todo aquello. Paradójico, en unos medios se dice 6.500 personas han fallecido en la construcción de los entonces, estadios. El gobierno catarí reconoce 2 muertes. Claro, al fin y al cabo es... 3, bueno. Era uno que igual estaba malo y ya el prove murió. Bien. También con lo relativo a los derechos LGTBI. Y yo creo que, cómo se consiguió que Qatar fuera, al fin y al cabo, claro, es un tema que, al fin y al cabo, claro, es tricky, ¿no? Es un poco como que no se sabe muy bien hasta el punto de vista. Claro, que mucha gente luego acuda después de decir todo aquello, lo que se ha dicho. Claro, es que... al fin y al cabo, también hay personalidades españolas que dicen que no van a asistir, que me parece, al fin y al cabo, es la decisión de cada uno. Prefiero 1000 veces a las personas que cumplen con aquello que dicen, que luego lo critican y luego, oye, lo critico, pero es que luego tengo que estar ahí. Claro. Fran, o Francisco, en este caso, si estoy en contra no voy, y si estoy a favor voy, y si estoy en contra me quedo, pero eso de no estoy pero voy... Bueno, eso es la hipocresía. Antes de nada, yo quería dejar bien clara mi postura, ya he venido preparado. No, al Mundial de la Vergüenza. Está claro, ¿no? Para que lo vea todo el mundo. Sí, correcto. La puesta en escena fue excelente. ¿Has visto?
Escenografía. 2 meses preparándolo yo. Muy bien, muy bien. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para hacer un mundial de fútbol en Qatar. Hay muchísimas razones en contra. Y ha habido 2 razones para hacerlo, que no son lógicas, y que es que Qatar quiere presencia internacional, soft power, que se dice en inglés, ¿no? Algo parecido. Qatar no puede aspirar a tener un gran ejército, prefiere tener un poder blando, por eso tiene la televisión Al Jazeera, la más influyente del mundo árabe, un estado que es como Asturias, de población algo mayor, de población total y de población En extensión. catarí, sí. la 4ª parte. Sí. La televisión más importante y quiere un mundial de fútbol fatal. ¿Qué tiene Qatar para eso? Mucho dinero. ¿Y la FIFA tiene capacidad de presencia, o sea, todo lo que haga la FIFA, un mundial de fútbol, tiene muchísima presencia en todo el mundo. Es el mayor Y espectáculo. un historial de sobornos y de corrupción que para qué. Yo tengo dinero, tú tienes tal, y una mano lava la otra, y se ponen de acuerdo. De los delegados que aprobaron el Mundial de Qatar, en la FIFA, del comité, ¿qué tal? 2/3 partes están sancionados por la FIFA o por el juzgado. Por otros delitos de corrupción, o sea, que no es esto solo, o sea, la cosa es como una tradición, parece. ¿Y eso quién lo paga? Hombre, los cataríes han gastado o invertido 220.000 millones de euros. El siguiente mundial más caro, menos de la 10ª parte. Para que veamos un poco las cifras, porque yo tanto dinero no estoy acostumbrado a manejar. No, ya me perdí. Sí. Pero eso es así. ¿Y por qué se va allí? Porque uno necesita tal y el otro necesita dinero. 15 días antes de la votación, fue Al Jazeera y le dijo al comité: aquí van 20 millones de euros. Reconocido por el comité, no digo yo cosas que se dicen que tal, no. El comité de la FIFA lo reconoció. Eso es así. Lo ven normal y lo llaman bonus. El nombre es muy bueno. En latín, y bonus, malus no es. Una reformulación. Malus no es. Lo que es bonus no es bonus. malus. 20 millones le das al comité que tiene que decidir en 15 días si te dan un mundial o no. Hombre, vamos a ver. En latín se dice bonus, en castizo se dice soborno. 20 millones encima de la mesa y no se sabe debajo de la mesa, porque uno ya puede sospechar de todo. Pueden sospechar de todo. Fran, ¿es Qatar el lugar ideal para...? No, desde luego que no. Y las razones de por qué sea Qatar, menos aún. Blatter, el nuevo que se llama Infantino, creo, ¿no? Para mí, tienen las manos manchadas de sangre. Para mí, obviamente. Son 6.500 muertes que están relacionadas directamente con la construcción de esos estadios y de todas las infraestructuras alrededor, porque no eran solo los estadios, porque cuando hablamos de los estadios, pero se están poniendo estadios donde no había ni cabras también. Son personas traídas de otros países porque obviamente no tienen no hay tanta población. En Pakistán y demás se vio cómo trataban a esas personas. Y aquí, por ejemplo, hay racismo, allí con los pakistaníes y demás, el racismo era brutal. O sea, para ellos no son... ¿Consideras que en España hay racismo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿En serio? Por supuestísimo, claro. ¿En España o estamos hablando del ámbito del fútbol? Estoy hablando o de España y estoy hablando en el ámbito del fútbol. Sí, ¿cuántas veces se tuvo que parar un partido porque gritaban mono a un jugador? No estoy de acuerdo, mira. Hombre, no estoy se de tuvo acuerdo. que parar. Te lo voy a ejemplificar y creo que todo el mundo lo va a entender, al menos es mi opinión. ¿Por qué en el fútbol español no es racismo? Vamos a ver. ¿Podremos decir que el fútbol español es racista el día que la propia afición silbe a un jugador de su equipo por ser negro? ¿Lo hicieron? No, la propia afición. Es decir, el día que el Bernabéu insulte a un jugador negro de su equipo... ¿Lo hicieron? Por ser, ¿cuándo? Lo hicieron un montón de veces. Con el primero que vino. No, su el propia negro afición. que vino al Madrid. Claro, su que propia. sí, que su propia afición. Los Ultrasur, Los cuando Ultrasur, empezó a rendir mal Makelele, bueno... Todos los jugadores... pero bueno, vamos a ver. Que sí, Esto hombre, del claro que hay. racismo, Claro que Es hay. muy fácil no ser racista contra los negros en España en el fútbol.
Yo creo que no hay racismo. Otra cosa es que no haya casos de racismo, son cosas distintas, pero en general no hay racismo contra los negros. En la ciudadanía, yo no veo racismo contra los negros. Contra los de Groenlandia tampoco veo racismo, porque no lo hay. Tampoco. ¿Y contra los gitanos? Tampoco. Vaya. Pues si no lo ves, es que, coño, de los gitanos la gente desconfía, porque hay ese pozo de desconfianza y los gitanos de los países. Sería más bien, pero eso es, en ese caso sería también más bien xenofobia, que racismo, pero aún así. Pero bueno, cabe con dentro. los gitanos. Pero sí, claro. No, Siempre sí, claro. xenofobia es odio al extraño, ¿no? Al extranjero. Extranjero. Los gitanos no son extranjeros. Coño, los gitanos son españoles como tú y como yo. Claro. Pues no es xenofobia. Bueno, que nos íbamos Eso es una etnia, hombre. del tema, perdón. Eso. Hice este inciso que me sorprendió que me digas que en España hay racismo. Bueno, yo Sí, considero, sí, claro, yo considero que no. Y esto nos puede llevar a un debate. Sí, a un debate por más supuesto. largo, ¿no? Que no hubo voces que se pronunciasen, claro que hubo voces, otra cosa es que a que llegaron ciertas voces. Salían las declaraciones de Héctor Bellerín, que le dieron un premio hace nada, un jugadorazo. Sí, pero veían las declaraciones. Tengo que interrumpirte otra vez, Frank. Bellerín de jugadorazo tiene poco y de coherente menos. ¿Cómo? Porque estaba en la prelista del Mundial. Si llega a ser seleccionado, ahora mismo está en Qatar. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Salían? Es una Sí, hilera de perfecto. hipocresías una tras otra. Bellerín de jugadorazo, poco, lo justo. Lo justito. Ahí hay opiniones. Como Bellerín 27. Ahí hay opiniones. Bien, 27 docenas. Bueno, pero él es el que está jugando ahí. Bueno, claro. bien. Pero, por ejemplo, Él es que está ahí. salen las declaraciones de ahora, pero no salen las declaraciones que hizo exactamente igual y en el mismo tono y en el mismo modo en 2018 en una charla, en una entrevista en Oxford. Salen las de ahora. Bueno, ¿cuándo salen? Pues cuando según como interesa. Hubo miles de manifestaciones, no solo en España. En España también hubo cuando salió el tema de que era Qatar. ¿Por qué digo lo de que tienen manchadas las manos de sangre? Porque participan también de ello. Cuando hablamos de que las políticas LGTB, por ejemplo, allí, claro, obviamente, pues son directamente sus leyes, pero ¿por qué la FIFA sanciona con tarjeta amarilla a quien lleve un brazalete LGTB? Son cataríes, la FIFA son cataríes. No, ahí no tiene nada que ver. Pero es que ya no solo en Qatar, ¿eh? Recordemos que en la Champions había ocurrido, no me acuerdo qué había ocurrido con un jugador, había una protesta, querían llevar unos brazaletes y lo prohibieron. Y los equipos alemanes lo que hicieron fue ponerlo en todos sus estadios. Eso, lo que hicieron los publicistas fue poner toda su publicidad alrededor en la Champions con las banderas LGTB. Sí que hay ciertas resistencias. Ahora, que el tema de la FIFA, obviamente, fútbol y política, por mucho que siempre se intente enredar en que no tiene que mezclarse, viene mezclado desde su propio inicio. El inicio del fútbol. Vamos a conocer. Comentabas de la URSS. Sí, perdón. La URSS se retiró de un mundial en Chile cuando hubo una represión en época de Pinochet, creo que era en 1979, se retiró del Mundial, llegó al campo, había unas represiones fuera y se fue. Bueno, como dato así que apuntabas que me parece interesante. Las Olimpiadas de Los Ángeles, creo recordar que ni siquiera Pero bueno, acudió, ahí- igual que el equipo norteamericano, a mí me no parece acudió, más- no acudió a las de Moscú. Creo que era por otra cosa. Correcto, era por otra cosa, pero quiero decir, no acudieron en este caso. Juan, ¿es Qatar el destino ideal para un mundial? Bueno, yo en principio entiendo que cualquier país, sea Qatar o cualquiera, tiene derecho a ser aspirante y a poder organizar un mundial o concretamente unos Juegos Olímpicos. Sí. Y otra cosa, se ve que a veces se asigna a países que pueden ser democráticos, pero no organizan bien concretamente ni un mundial ni los Juegos Olímpicos. Es decir, no es una consecuencia inmediata que un país democrático organice bien un mundial o unos Juegos Olímpicos. Por tanto, yo, más que mirar si efectivamente han sido 6.000, que yo tendría que verlo si son 6.000, porque eso yo, ¿dónde están, diríamos, las listas o los registros donde esté perfectamente especificado? Es que también se ocultan, digamos, como aquí en la pandemia se ocultan también a los muertos, ¿no? Por eso yo, en principio, acaso sea porque me paso la vida en los tribunales y a mí me gustan las pruebas, no concretamente que me lancen... Que me digan o me digan, ¿no? Entonces yo preguntaría más bien,
están gestionando bien. Es decir, ¿estuvieron los estadios y las infraestructuras a tiempo perfectamente acabadas? O estaban las goteras y los calderos ahí puestos, como ocurrió en Brasil, que diríamos se empezó también un acontecimiento mundial y digamos no había por dónde cogerlo. Es decir, estaban los estadios a punto, hay seguridad, es decir, un ciudadano va a la Champions a Francia, un país democrático, y lo asaltan, lo roban, etcétera, etcétera. Allí vas y concretamente tienes la seguridad de que vas a volver en tu integridad y que no te van a robar. Es decir, que yo me plantearía muchas preguntas en ese sentido. No me sirve, digamos, lo fácil decir, pues es que lo LGTB o es que el otro. No, diríamos, el que va a ver fútbol o que quiere ver el fútbol, lo que interesa es, concretamente es ver que aquello funciona y que regresa indemne, principio de indemnidad, concretamente a casa. Y lo otro, pues es política. Lo otro es política. ¿Me entiendes? Correcto. En este caso, diferencia entre ambas cosas. No cuestionar que no haya habido 6.500 muertos me parece una barbaridad. ¿En cuánto tiempo? 10 años. En 10 años. ¿Sabes cuántos muertos hubo en España en 2022 en accidente de tráfico? 1.000 muertos en accidente de tráfico. Hombre, en 10 años 6.500 muertos, me parece Son que... 2 al día, ¿eh? Me parece que ocultan cifras, ¿eh? Son 2 al día. Me parece que ocultan cifras, ¿De dónde salen los 6.500? De un estudio de The Guardian, de las estadísticas oficiales de los países de origen, de 4 países de origen, y hubo otros 3 que no respondieron. ¿Cuántos muertos hay de Senegal, Mauritania, Marruecos concretamente? Vamos a ver, eso es un argumento de, perdón, yo se lo digo a mis nietos y tú más. No, pregunto. No, las estadísticas. ¿Sabemos cuántos son los muertos de los que vienen de Mauritania, Senegal? Claro, ¿O son pero cifras por eso, que se, pero digamos... por eso que 6.500 me parecen pocos, lo acabo de decir. Yo no sé si son pocos... Pero no cuestiono esos 6.500. No, yo no sé si son pocos o Cuestionar muchos, muertes, pero muertes. ocurre lo mismo con el tema de la contaminación atmosférica y otros aspectos que yo he podido, digamos, estudiar, digamos, en firme. ¿No? Que me decían, ¿los valores son así? Pues no, mire, yo he hecho un estudio concretamente estadístico de una pulcritud durante 10 años y me salen concretamente estos datos. No puede venir usted simplemente porque esté al frente de un partido político, de un sindicato o quien sea, decirme concretamente que son otros cuando yo he invertido 10 años o 15 años concretamente en lograr esos estudios. Pero los datos no hay que decirlos solo cuando molan y cuando no molan no hay que decirlos, porque cuando decimos que el Mundial de Qatar genera un montón de empleo y que va a sacar de la pobreza a muchísima gente, ¿a cuánta gente? Además te lo cuantifican, muy bien. Pero cuando esa gente no vuelve a casa dices tú, bueno, eso ya miraremos a ver qué pasó con esa gente. No, hombre, no, un poco de seriedad, hombre. Si se están haciendo estudios y estadísticas en base a algo y se están sacando por lo menos 6.500 personas, por lo menos, hombre, pues no cuestionar esas 6.500. Voy a hacer yo otra pregunta más sencilla y digamos próxima. ¿Cuánta gente murió durante la pandemia en España? Eso es, y tú más. Claro. No es argumento para eso. ¿Pregunto? Nunca lo sabremos. ¿Pregunto? No, que nunca lo sabremos eso, pero no tiene que ver con el Mundial de Fútbol, ¿eh? No. Se puede sacar como argumento, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro. Eso tiene un nombre muy feo. Y encima por cuestiones totalmente diferentes. Si hablamos de accidentes laborales, pues, bueno, pues, comparas uno con otro, hombre, ¿cuántas personas mueren en una guerra y en el Mundial? No sé qué, tal. Hombre, volvemos a lo mismo. Pero es un poco de seriedad con las cifras. Son 6.500 muertos, 6.500 muertos. Pero yo creo que lo que se está intentando tratar es el origen de estas personas, que al fin y al cabo es lo que tú estás preguntando. Es decir, al fin y al cabo, de esas 6.500, de dónde son cada persona, cada tal. Eso es ese vamos a decir, o si esa es la cifra. O si esa es la cifra. Ese amor, yo a lo mejor son 10.000. coincido con él también en que al fin y al cabo... 6.500 que se sepa. No, claro. Es que se sepa. Pero lo que se está pidiendo es una contrastación de esa prueba. Yo dije también el estudio de The Guardian de 6.500 como algo que había leído. Tampoco sé el número al final exacto como tal. No, yo leí el mismo. Leí el mismo artículo. Vale, estamos de acuerdo en que hemos leído el mismo artículo de The Leímos Guardian. todos el mismo. Vale, perfecto. Pero entonces lo que está preguntando él, que me parece totalmente justificable, es preguntar el origen de esas personas. ¿Existe un documento que diga estas personas? No, un registro donde están ahí las personas concretamente, es al fin y al cabo.
yo estoy de acuerdo. O sea, al fin y al cabo eso tendría que estudiarse y tendría que probarse. Bueno, la búsqueda de la verdad podría sin duda eternizarnos y en este caso pues será una de esas cifras que jamás llegaremos a alcanzar, jamás llegaremos a saber. Lo que sí es cierto es que el Mundial está en marcha y bueno, es el mayor espectáculo del mundo y nadie ha faltado a la cita. Haya 6.500, como decía el artículo de Guardian, o haya 3, como reconoce Hay gente que sí ha faltado, ¿eh? Bellerín. Celebridades que no han querido ir. Cantantes. Para que no No, Francisco, no, vamos a ver. streamers también. Vamos a ver. Streamers, cantantes y no sé qué son accesorios. Son el papel que envuelve el regalo. El regalo del Mundial son las selecciones y los futbolistas. Y esos no faltó nadie, nada más que Bellerín, que te reconozco que me ha sorprendido que seas fan de Bellerín. Yo sí, a tope con él. A tope con él, correcto. Bellerín debería de llamar a Oleguer. En la misma posición que yo, así. Debería de llamar a Oleguer y que Oleguer le explicara lo que es la coherencia. ¿Y sabes por lo que te lo digo? Sí, sí. Oleguer fue el futbolista más coherente que yo he visto en mi vida. Mister, a Luis Aragonés, en paz esté, no me llame porque yo con España no quiero jugar. Y no lo llamó, vale. Bellerín estaba entre los preseleccionados. No se le llama. Te juego 5 duros porque no me he puesto más dinero. no Si apostaría Bellerín que hubiera sido seleccionado, Bellerín hoy está en Qatar. No apostaría que Y a la iría. vuelta diría, un país sin libertades, pero ya estuve allí. Y ya jugué y ya tengo un mundial. Y si gano, aquí una estrella. Y traca atrás. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. El fútbol enciende, a la otra, voy a la otra. El fútbol enciende. Volvemos mañana con 4 mujeres como invitadas en esta mesa de debate y de tertulias. Broma. Salve. Gracias por su atención. Buenas noches. Ánimo y adelante.